La Corte Constitucional y la reforma pensional, ¿justicia o privilegio? La reciente ponencia negativa presentada en la Corte Constitucional sobre la reforma pensional ha desatado un debate crucial sobre los derechos de los adultos mayores en Colombia. El director del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, Gustavo Bolívar, ha manifestado su rechazo a esta decisión, argumentando que afecta directamente a miles de personas en situación de vulnerabilidad que dependen del mínimo vital propuesto por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Bolívar denunció a través de sus redes sociales que figuras políticas de la derecha, como la senadora Paloma Valencia, han liderado la oposición a la reforma mientras disfrutan de sueldos millonarios, alejados de la realidad de los adultos mayores que no tienen un sustento básico para alimentarse. Su crítica es contundente: los que ganan salarios de 50 millones, como Paloma Valencia, una de las demandantes, impidiendo que los viejos que aguantan hambre reciban su mínimo vital de 230.000 pesos. Miserables, expresó en su cuenta de X, antes Twitter. Hoy tan pronto el presidente Petro sancione la reforma pensional, estaré radicando una demanda de inconstitucionalidad sobre la misma, basada en 3 hechos graves. El primero, que en la Cámara de Representantes no pudo dar el debate porque pusieron una proposición que decía que acogían lo del Senado. Pero entonces, como el debate estaba tan álgido en este tema, fue radicada una proposición por los congresistas del Pacto Histórico en donde esta pretendía que se acogiera el texto que salió de la plenaria del Senado. La jurisprudencia ha sido clara en que eso es inconstitucional. La segunda, el gobierno guardó facultades para decidir el régimen pensional del 41% de los colombianos, esto es, las comunidades indígenas, raizales, los afrodescendientes, y eso representa un número gigantesco de colombianos que no sabemos cuánto va a costar. Finalmente, el tema de los impuestos sobre las pensiones, porque no hay claridad en torno a cómo fue que quedó, porque asumieron unas cosas pero habían aprobado en Cámara otras distintas. Y queremos que sea muy claro en que las pensiones pues no pueden ser grabadas como lo ha sostenido la jurisprudencia. Aquí fue donde yo hice un mal cálculo. Entonces, nosotros creemos que la reforma pensional tiene algunos elementos importantes que hay que sacar. Reducir y eliminar los subsidios a las altas pensiones. Lograr que efectivamente los subsidios vayan a los colombianos más pobres. Pero tenemos que lograrlo manteniendo los fondos de pensiones, que son fundamentales para los mercados de capitales, y sin dejarle una deuda impagable a los bebés que están naciendo en este país. Esta reforma pensional, en los términos que están, es una reforma tributaria para el año 2045 y 2050. Son esos jóvenes los que terminarán pagando lo que nos vamos a gastar. ¿Qué plantea la reforma pensional? La reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro tiene como objetivo garantizar un ingreso mínimo a los adultos mayores que nunca cotizaron en el sistema de pensiones o que, habiéndolo hecho, no lograron alcanzar el número de semanas requeridas para obtener una pensión completa. Bajo esta propuesta, el Estado entregaría una asignación de 230.000 pesos mensuales, asegurando que esta población vulnerable no quede desprotegida en su vejez. Sin embargo, esta reforma ha sido objeto de múltiples demandas y oposiciones por parte de sectores que argumentan que el sistema de reparto propuesto afectaría a los fondos privados de pensión y generaría un mayor gasto estatal. La Corte Constitucional, en su revisión, ha recibido una ponencia negativa, lo que podría significar un revés para los adultos mayores que esperan este alivio económico. La élite política contra el pueblo. La postura de sectores de la oposición, encabezados por congresistas como Paloma Valencia, evidencia el choque entre dos visiones de país. Una que busca fortalecer el sistema público de pensiones en favor de los más vulnerables, y otra que protege los intereses de quienes tienen ingresos privilegiados y han defendido el modelo privado. Es importante recordar que Colombia es uno de los países con mayores niveles de desigualdad en América Latina y que el sistema actual de pensiones solo cubre a una minoría, dejando por fuera a la gran mayoría de adultos mayores sin acceso a una jubilación digna. En este contexto, la reforma busca corregir esta injusticia histórica, pero enfrenta una férrea oposición de sectores que se benefician del statu quo.
Buenas noticias, la Corte Constitucional admitió nuestra demanda de inconstitucionalidad frente a la reforma pensional, que fue arbitrariamente, incluso ilegal y corruptamente aprobada en el Congreso. Pero además es inconveniente para los colombianos, destruye la capacidad de ahorro de Colombia, pero además impide que la inmensa mayoría de colombianos puedan pensionarse. Seguimos defendiendo el país, pero especialmente su bolsillo y su futuro. El llamado a la movilización. Gustavo Bolívar ha hecho un llamado a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y adultos, para que se movilicen en defensa de esta reforma. La falta de organización y protesta por parte de la población podría dejar sin protección a miles de ancianos que hoy sobreviven en condiciones precarias. Muchos viejos y viejas no se pueden movilizar para luchar por su derecho a la comida, pero jóvenes y adultos deberían movilizarse para impedir esta injusticia, escribió Bolívar en su post. En este punto, la movilización social se convierte en un factor clave para presionar a la Corte Constitucional y demostrar que la voluntad del pueblo es garantizar una vejez digna para todos los colombianos. El presidente de la República, que haciendo justicia con mujeres que dedicaron su vida a cuidar sus hijos, sus hogares, a sacarlos adelante, sacrificando su propio beneficio, haciendo justicia con los cultivadores que nos dieron de comer por décadas, haciendo justicia con esas personas que tienen que salir al rebusque porque no hay suficiente empleo formal en este país. Ha dicho hay que darles un bono pensional a estas personas que no pudieron cotizar. Y se atraviesan, pero no solo por que ustedes se sigan esclavizando electoralmente, es también porque son funcionales y por hacerle el favor a unos grupos económicos a los que ya no les cabe más la plata en los bancos. 450 billones de pesos, con B larga, tienen guardados del ahorro pensional de los colombianos. Y no quieren que Colpensiones reciba unas cifras, aunque menores, suficientes para pagarles a ustedes el bono pensional. Por eso vamos a defender esta reforma pensional con el alma y vamos a exigirle a la Corte Constitucional que en las audiencias escuche a los viejos y a las viejas de Colombia. ¿Qué sigue para la reforma? La ponencia negativa en la Corte Constitucional no significa el final del proceso, pero sí una señal de alerta. Aún queda un camino por recorrer en el debate jurídico y político, pero el panorama muestra que la derecha y los sectores económicos privilegiados harán todo lo posible por frenar la reforma. El gobierno de Gustavo Petro, en su apuesta por una Colombia más equitativa, ha enfrentado múltiples obstáculos de sectores que buscan mantener las desigualdades estructurales del país. La lucha por la reforma pensional no es solo una discusión técnica o económica, sino un reflejo del enfrentamiento entre quienes defienden la justicia social y quienes protegen los privilegios de unos pocos. La pregunta que queda en el aire es, ¿permitirá Colombia que sus adultos mayores sigan en el abandono mientras una élite política y económica disfruta de sueldos y beneficios millonarios? La respuesta dependerá, en gran medida, de la capacidad de organización y movilización del pueblo en defensa de sus derechos. Colombia desafía la crisis económica mundial y crece un 2,3% en el último trimestre de 2024. En medio de un panorama global marcado por el estancamiento económico, Colombia sigue demostrando signos de recuperación y solidez financiera. Así lo anunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X, donde destacó que el país logró un crecimiento del 2,3% en el último trimestre del año pasado. Y la noticia del momento en Colombia tiene que ver con el crecimiento del 2024, porque ya se dio a conocer, Marcela, a las 11 de la mañana en punto salió el dato oficial del PIB de Colombia el año pasado. ¿Cuánto fue el crecimiento del 2024 y estuvo por encima o por debajo de las expectativas de lo que pronosticaban los economistas? Camila, buenos días. Pues le cuento, 1,7% fue el crecimiento de Colombia para el año 2024, que quedó ahí en el palo de lo que estaba esperando el gobierno. Ellos tenían las cuentas fiscales 1,8%. Aquí hay que decir además que veníamos de un 2023 que fue malo en términos de crecimiento. El DANE en unos minutos revela la cifra revisada, pero la que tuvimos publicada
fue del 0,6%, es decir, crecimos un poco más del doble de lo que crecimos en el año 2023. Algunos sectores tuvieron un 2024 bien difícil, como es el caso de la industria. Ya les habíamos contado aquí el viernes que siguieron cayendo la producción de la industria durante todo el 2024. ¿Qué impulsó el crecimiento del año pasado? De acuerdo con el DANE, el sector de agricultura, ganadería, casas, silvicultura y pesca, que crece más de 8%. Esto bien impulsado por lo que está pasando con el café, una cosecha no solo grande, sino también a buenos precios. También tenemos las actividades relacionadas con el gobierno, como administración pública y defensa, y se cuenta también educación y salud y los servicios sociales del Estado. En tercer lugar, las actividades artísticas y de entretenimiento, que están ayudando a impulsar a la economía en un año donde, a pesar de que no crecimos todo lo que a nosotros nos gustaría, pues sí se recuperó frente a 2023. Es la noticia del Producto Interno Bruto del 2024. 1.7% creció la economía en Colombia el año pasado y se pronostica que para este año vamos a estar sobre el 2.53%, Marcela. ¿No? Pues La expectativa del gobierno es más cerquita al 3%, es lo que tiene en sus cuentas, pero hay analistas más cerca como del 2.6 y orbitando por ahí, aunque este año todo el mundo dice que pegarle al resultado va a estar bien difícil. Sobre todo cuando tenemos ¿no? a Donald Trump diciendo muchas cosas sobre temas de aranceles, guerra en Ucrania, China. Bueno, pues son los resultados económicos del 2024 y un sitio donde de verdad la economía colombiana va bien. Un nuevo indicador, el del mercado laboral, nos muestra el buen desempeño de la economía durante 2024 y que será mejor aún en el año 2025. Y les traigo 3 buenos resultados de este indicador. El primero es que la tasa de desempleo volvió a ser más baja que antes de la pandemia. Recordemos que 2018 y 2019, durante el gobierno de Iván Duque, fueron años nefastos para el mercado laboral, con niveles de desempleo muy altos, casi llegando al 11%. La segunda noticia positiva es que 248.000 personas encontraron trabajo en el país durante el año 2024, especialmente en actividades como la industria, las actividades artísticas y los servicios de alojamiento y servicios de comida, todas actividades productivas que seña también de la reactivación de la economía del país. Pero además tenemos desde el punto de vista absoluto una generación de ocupación más alta que países como Chile y desde el punto de vista relativo más alta que países como México. Y la tercera gran noticia, la Dirección de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación nos muestra que para el año 2025 podría terminar la economía colombiana con una tasa de desempleo de 9,6%, que no se veía desde el año 2017, lo que también habla de la efectividad de la implementación del plan de reactivación económica que involucra a las actividades del sector privado y que tiene una gestión de parte del gobierno nacional muy activa. Quiero recordar y traer a colación algo que repetían como loros. Todo el año lo decían, todo el tiempo. Petro, la economía fue peor que la pandemia. Que el país iba a entrar a un proceso de recesión económica y que este gobierno, iba a llevar al país a una quiebra económica, se atrevieron a decir algunos. Y vemos cómo el año 2025, según proyecciones, con un 2.6, comparándolo con el 1.8 del 2024. Comparándolo con el crecimiento 0.6 del 2023, que fue un año de estabilización, de un proceso macroeconómico que venía absolutamente recalentado por la mala política macroeconómica del gobierno anterior. Y este gobierno se puso la tarea de controlar la inflación en ese momento de 2 dígitos sin castigar el crecimiento económico. 2023, año de la estabilización, 2024, año de la recuperación, 2025, año del crecimiento económico, como lo vamos a ver. Y 2025 que va a terminar, según proyecciones de diferentes entidades nacionales e internacionales, casi oscilando en un 3%. Banco Mundial dice que crecemos 2025 con un 3%, la OCDE en 2.7, la CEPAL con 2.6, Banco de la República 2.9, Ministerio de Hacienda 2.6, Fondo Monetario Internacional 2.5, entre otros. Y este es un crecimiento con distribución económica, con justicia social, que es algo inédito, que no se había practicado en Colombia en décadas anteriores, donde el crecimiento era para unos pocos en uno de los países más desiguales del mundo, ya que estamos creciendo
superando la pobreza, ya que estamos creciendo, eliminando la pobreza extrema, ya que estamos creciendo, dándole más alimento a los hogares colombianos. Les recordamos, colegas, noviembre del año pasado, indicadores de desempleo en 8.2, de las cifras más bajas de los últimos 20 años. Dígame si eso no es positivo para el país. Dígame si no es positivo el crecimiento en el turismo, si no es positivo el crecimiento en el agro. Así que, presidente, yo quiero empezar este año celebrando las buenas noticias, que nos alegra, y que este Congreso debe celebrar sin mezquindad política. ¿Qué pasaría si Gustavo Petro el domingo es el presidente de Colombia? Lo primero es que yo veo un dólar a 5.000, 5.500 pesos, muy rápidamente. El precio del dólar en Colombia se mantiene en 3.900 pesos desde hace 8 meses. Un distanciamiento absoluto con Estados Unidos. Agradeció el encuentro que tuvo con Gustavo Petro. Gracias, presidente @PetroGustavo, por su compromiso de abordar el cambio climático y promover los valores democráticos en las Américas. Una inflación que no me cabe la menor duda va a estar en el 20-25% de aquí a diciembre. María Lucía, desde junio de 2022 el indicador de inflación no quedaba en un solo dígito. Para este 2023 la cifra llegó a 9,28%. Y una revuelta social brutal. Ha sido una manifestación que se ha desarrollado en completa calma. Que no veo por dónde pueda salir una cosa bien, porque todo lo que ha dicho, en la actual condición económica donde hay inflación, donde está pasando lo que está pasando, las propuestas de él son ponerle gasolina a la candela. Mucha atención que la Armada Nacional logró incautar 3,5 toneladas de cocaína en la isla de San Andrés. Ese es considerado el cargamento más grande que ha incautado la autoridad colombiana en lo corrido de este 2024. Con muestras musicales, culturales y afectivas fue recibido el pasajero 5.500.000 que visita el país para hacer turismo. Porque el FMI ha elogiado la solidez de la economía colombiana y también aplaudió su ruta de crecimiento. Así. No duda que acabaría explotando este país. Este dato cobra especial relevancia si se considera que, a pesar del recorte presupuestal, la economía colombiana se mantuvo en ascenso, en contraposición a la desaceleración observada en diversas economías del mundo. Un crecimiento inesperado en tiempos de incertidumbre. El crecimiento del 2,3% del Producto Interno Bruto, PIB, colombiano en el último trimestre de 2024 representa un hecho significativo en un contexto donde varias economías latinoamericanas han registrado caídas o crecimientos ínfimos. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, FMI, habían proyectado un año difícil para los países en vías de desarrollo, debido a factores como el alza en las tasas de interés, la inestabilidad geopolítica y la crisis inflacionaria global. Sin embargo, Colombia ha logrado desafiar estas expectativas y consolidar su recuperación económica. Desde que asumió el cargo, el presidente Petro ha implementado una serie de políticas económicas orientadas a fortalecer la demanda interna, reducir la dependencia de sectores extractivos y fomentar la inversión en infraestructura y transición energética. Estos esfuerzos parecen estar dando resultados, y los datos recientes refuerzan la visión de un modelo económico más equitativo y sostenible. El impacto del recorte presupuestal y la resiliencia de la economía. Uno de los aspectos más destacados del crecimiento del PIB en este último trimestre es que se logró a pesar de los ajustes fiscales implementados por el gobierno. La reducción del gasto público era una medida necesaria para mantener el equilibrio fiscal sin afectar los programas sociales ni las inversiones estratégicas. Pese a esto, el crecimiento de la economía demuestra que las bases de la recuperación están bien cimentadas y que las políticas implementadas han permitido una reactivación progresiva sin comprometer el bienestar de los sectores más vulnerables. El gobierno ha apostado por medidas como la diversificación de las fuentes de ingresos, la formalización del empleo y la promoción de la economía popular. En ese sentido, la administración Petro ha puesto en marcha estrategias de inclusión financiera y fomento de pequeños y medianos emprendimientos, lo que ha dinamizado el consumo interno y ha generado nuevas oportunidades de empleo y desarrollo. Comparación con la región y el mundo. Colombia no solo ha superado sus propias expectativas de crecimiento, sino que también se ha posicionado por encima de varios países de la región. Mientras que algunas economías latinoamericanas como Argentina y Chile han enfrentado recesiones y caídas en su PIB, Colombia se mantiene en terreno positivo, consolidándose como una de las economías más resilientes de América Latina. A nivel global, el crecimiento colombiano contrasta con la ralentización de potencias como Alemania y Reino Unido,
que han registrado cifras cercanas a la recesión. Incluso Estados Unidos, una de las economías más robustas del mundo, ha visto una desaceleración en su crecimiento. En este contexto, el desempeño de Colombia cobra aún más valor y refuerza la confianza en la gestión económica del gobierno actual. La visión de Petro y el futuro económico del país. El presidente Gustavo Petro ha reiterado en múltiples ocasiones su compromiso con una economía basada en la justicia social y la sostenibilidad. Su modelo económico busca reducir la desigualdad estructural, impulsar la industrialización y fortalecer el sector agrícola, sin descuidar la transición hacia energías limpias y el desarrollo de nuevas industrias tecnológicas. El crecimiento del 2,3% en el último trimestre de 2024 es una señal de que el país avanza por el camino correcto. No obstante, el reto ahora es consolidar esta tendencia y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en mejoras tangibles para la población. Petro ha insistido en que la clave para lograrlo radica en continuar con la inversión en educación, salud, infraestructura y energías renovables. En conclusión, Colombia se perfila como un ejemplo de resiliencia económica en tiempos difíciles. Los esfuerzos del gobierno han permitido que el país no solo resista los embates de la crisis global, sino que también avance en la construcción de un modelo económico más justo y equitativo. Con esta senda de crecimiento, la administración Petro refuerza su compromiso con el bienestar de los colombianos y con la transformación estructural de la economía nacional. El presidente no tiene competencia intelectual que pueda ganarle la presidencia 26-30. Eso lo hizo este gobierno por el aumento sustancial del salario mínimo. Miren ustedes ese debate que todavía está. Sacaban por la televisión los llamados expertos, entre comillas, que son militantes de una agrupación política. Los llamados expertos decían, están equivocados los del gobierno al aumentar el salario real mínimo, porque eso va a causar, así lo dijeron, más desempleo y más pobreza. Y yo me encuentro con estas estadísticas que dicen es lo contrario. Los expertos dicen falsedades, acostumbrados a servir un tipo de acumulación de ganancia que se cifra y se centra es en una cuasi esclavitud. Alargar la jornada laboral. Somos la segunda jornada laboral semanal más alta de toda la OCDE y al mismo tiempo somos el último país en productividad. Hay que amarrar esos dos conceptos de las estadísticas de la OCDE, porque ¿cómo podemos ser los que más trabajamos casi por semana de todos los países de la OCDE, pero al mismo tiempo somos los menos productivos? Menos hacemos por hora. Esos dos conceptos están ligados, porque la idea de extraer ganancias a partir de expandir la jornada laboral es una idea del siglo XIX. Era así como sacarían las ganancias en el siglo XIX. Pero en el siglo XXI, el de la inteligencia artificial, las ganancias salen es a partir de la productividad, es decir, que el trabajador pueda producir más por hora, gracias a la tecnología, al cerebro, al intelecto general aplicado a la producción, y por tanto tiene la ventaja de reducir su jornada laboral, que ya en muchos países de Europa es de 36 horas y hablan de 30. Uribe propuso reducir la jornada laboral en el Congreso en el que yo participé. Yo voté por esa ley, no se preocupen. Y esa ley reduce la jornada laboral para este año en 46 horas semanales, cuando lo que se está discutiendo en Europa es reducirla a 36 horas y menos. ¿Y qué tal si damos un empujón? ¿Qué pasaría si diéramos un empujón a la ley de Uribe? Que tiene una gradualidad, 2 puntos cada año, creo.
Porque si nosotros nos movemos hacia una jornada laboral de 40 horas, ¿sabe qué pasa? Con el mismo salario, que hay más empleo y que hay un mayor estímulo a la productividad, que es cómo los trabajadores ganan más realmente y cómo los empresarios ganan más realmente. Es un gana-gana. El gana-gana se llama productividad y la productividad se llama saber en la producción, intelecto en la producción, en vez de tratar a los trabajadores como esclavos. En mi opinión debemos cambiar el modelo, es un asunto a debatir con ustedes, obviamente porque se trata de una ley. Pero esto que estamos diciendo de la caída de la pobreza demuestra lo que estoy diciendo, porque no fue sino porque aumentamos el salario mínimo, no fue sino porque disminuimos el ascenso de los precios de los alimentos, no fue sino porque insuflamos capital a la economía popular, que no se mide en ingresos laborales, pero en el DADE sí aparece así. Es eso lo que derrumbó la pobreza en Colombia en un 10%. Es porque hicimos reforma agraria en el campo, es que protegimos alimentos, es porque también subimos los salarios en el campo. Es eso lo que hace que 5 puntos de pobreza hayan caído en el mundo rural de Colombia. Es eso lo que podría permitir que tuviéramos más paz. Esto del año 2023 y la pobreza tiene que repetirse este año, ojalá, ya veremos. Y tiene que mantenerse permanentemente en los próximos años hacia adelante, porque sí es posible llevar a Colombia al hambre cero y sí es posible reducir sustancialmente la pobreza si hacemos un pacto social aquí, si hacemos un pacto político, que vengo proponiéndolo. Un acuerdo nacional, como llaman en el acuerdo de paz, allá lo llaman acuerdo político nacional, nosotros lo llamábamos diálogo nacional. Es entre nosotros, claro, y es con el pueblo. No es un acuerdo para ver cómo se detienen las reformas del gobierno. Se está demostrando que sirven. Les arrojo otro dato del DANE. El crecimiento económico por encuesta del último mes que salió ayer, 2.5, tiene un primer jalonador, el gobierno, 9% el gobierno. Algunos dirán eso no es bueno porque tienen una visión antiestatista. Otros creemos que es que se está aplicando Keynes y que Keynes tenía razón. En momentos de crisis el gobierno tiene que jalonar, pero vamos hacia una crisis presupuestal del gobierno. Luego ese jalonamiento puede debilitarse. Pero cuando ustedes esculcan la estadística de qué es lo que hace crecer la economía dentro de eso que se llaman los gastos del gobierno, encuentran una razón. Las IPS, clínicas, hospitales, se han reactivado. La reactivación de las clínicas y hospitales está jalonando la economía nacional hacia arriba, a números positivos. Y adivinen ustedes por qué se están reactivando las IPS, clínicas y hospitales en Colombia. Por el giro directo, que aquí algunos criticaron. El giro directo a hospitales y clínicas está reactivando no solamente a esos hospitales y clínicas, sino es el mayor reactivador económico en Colombia. No estábamos en desacierto y por eso vamos a presentar de nuevo la reforma a la salud, altamente concertada, para su discusión de nuevo en el Congreso de la República. Nosotros el año pasado, cumpliendo nuestro programa,
nuestra promesa, la ilusión que despertamos, hemos reducido el coeficiente Gini de la desigualdad social. Poco, pero lo redujimos. Redujimos desigualdad social en Colombia y hemos reducido sustancialmente los niveles de pobreza monetaria y pobreza extrema en Colombia. Hemos cumplido. El pacto político que yo les propongo es para que acordemos las reformas, no es para quedarnos quietos en el statu quo, porque ese statu quo que nos trajo hasta aquí nos condujo a ser la sociedad más desigual del planeta Tierra. No sirven. Apostémosle a la tarea de concertar los cambios, no los anticambios. Que los partidos políticos vuelvan a algo que era sustancial hace unas décadas. Gaitán decía del Partido Conservador, cuando era un joven parlamentario, en la revolución en marcha de López Pumarejo, cuando intentaba hacer aprobar la ley 200 de tierras, que fue el primer intento legal de una reforma agraria por la vía de la modernización. Gaitán decía: el Partido Conservador es más de avanzada que liberal, porque mientras la derecha liberal que había en ese Congreso en aquella época quería detener la ley 200 de tierras, el Partido Conservador, minoritario en ese momento, se paró en el Congreso de la República a respaldar a López Pumarejo y a hablar de la reforma agraria en Colombia, que es un asunto, entre otras cosas, de cristianismo, pero no me voy a meter en las religiones. ¿Por qué ahora no pasa lo mismo? ¿Por qué no nos sentamos a hablar de cómo hacer una reforma agraria seria en Colombia? ¿Qué normas usar? ¿Qué contenciones tener si se quiere? Pero hacerla. ¿Por qué no logramos que este Congreso de la República con este gobierno pasen a la historia como aquellos de hace tiempos y podamos anunciarle al país que de verdad vamos a cumplir el acuerdo de paz y que vamos a crear las normas que permitan que 3 millones de hectáreas fértiles, deberían ser 15, puedan pasar a los campesinos y campesinas de este país? Eso es un acuerdo nacional. Por esa vía podemos industrializar a Colombia. En el paquete de leyes, proyectos de ley de reactivación económica que tendremos la oportunidad de ver si podemos hacer ese acuerdo, incluso discutiendo los proyectos antes de que entren al Congreso a través de mesas partidistas. Y presentaremos el otro proyecto, el del acuerdo de paz. No nos vamos a salir ni una coma de lo que dice ese acuerdo, que es declaración unilateral de Estado y que ya por unanimidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aplaudió la tesis de que agilizáramos. Fast track, doctor Namé, significa en español trámite rápido. No estoy hablando más sino de trámite rápido, lo cual implica acuerdos políticos. Los acuerdos políticos para desarrollar los cambios de normas para volver realidad el acuerdo de paz y los cambios de normas que nos permitan la reactivación económica en la agricultura, la vivienda, el turismo y la industria. Les proponemos esos 2 escenarios, pueden haber más. Acuerdo nacional y político, incluso fuera del Congreso, ¿por qué no? Con las fuerzas de la sociedad que están allí fuera del Congreso y con las fuerzas políticas que están también fuera del Congreso. ¿Por qué no asumimos la audacia de un acuerdo político nacional para transformar a Colombia en el sentido de la paz, de la democracia y de la justicia social? Es lo que les propongo. Podemos hablar. El parlamentario habla. Nosotros nunca nos hemos negado a un diálogo con parlamentarios, ya hasta nos sacrifican en la prensa
por hacerlo. Pero ese hablar con los parlamentarios debe ser eficaz. Yo les propongo hablar, dialogar, sentarnos a discutir los argumentos como buenos parlamentarios que son y que yo fui. Tienen un presidente que fue parlamentario y que sabe qué es el Parlamento, el Congreso de Colombia, que no Parlamento, donde venimos a hablar y a usar el cerebro para argumentar, y donde ese argumento transparente, sin cálculo, pueda llevarnos realmente a las verdaderas reformas que necesita Colombia, a la posibilidad de que esos territorios excluidos dejen de ser excluidos y sean prósperos, a la posibilidad de que este país de la belleza sea una potencia turística, y como dijimos en nuestra campaña, que Colombia, en vez de ser el lugar de la muerte, pueda ser el lugar de una Colombia potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Muchas gracias, señor presidente. Declaro, me olvidaba lo más importante. Declaro instalado el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República de Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Hola a todos los seguidores de YouTube. Si te apasiona la política colombiana y los eventos actuales, te invito a suscribirte a nuestro canal RTVC Noticias y Opinión. Aquí encontrarás análisis profundos y noticias de última hora sobre lo que realmente importa en nuestro país. Además, tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te gusta nuestro contenido y deseas ayudarnos a seguir creciendo, puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.